Buenos días. Hoy vamos a empezar viendo el movimiento circular uniforme, ¿vale? Un movimiento circular uniforme es aquel que tiene un cuerpo que al moverse describe una trayectoria circular, describe una circunferencia y lo hace con la velocidad constante en el módulo, en valor numérico. La velocidad sería constante en valor numérico, como vimos. La velocidad puede ser constante en valor numérico, como vimos al principio del tema, pero lo que no puede ser es constante, porque si veis, la dirección de la velocidad cambia de un... Ay, eso no es muy tangente a la trayectoria. Cambia de un punto a otro. Si la velocidad cambia, la dirección de la velocidad cambia de un punto a otro, pues la velocidad está variando. Y si la velocidad está variando, tiene que haber aceleración. Y a esa aceleración, si recordáis, le llamábamos aceleración centrípeta. En este caso, como el módulo de la velocidad va a permanecer constante, la aceleración tangencial va a ser cero, pero vamos a tener aceleración centrípeta, que si recordáis habíamos visto que la fórmula que utilizábamos para calcularla era la velocidad en cualquier instante al cuadrado partido por el radio de curvatura, en este caso de aquí de la izquierda, pues el radio de curvatura sería esta distancia, ¿no? El radio de la circunferencia. Y el sentido del vector aceleración centrípeta, recordar que era en cada instante, por ejemplo, cuando el cuerpo va por aquí, pues su aceleración centrípeta sería así, va hacia el centro de la trayectoria. Cuando esté aquí, pues la aceleración centrípeta es así, y si está aquí, sería así, ¿vale? Entonces, si recordáis, resumiendo, habíamos visto que la aceleración era un vector que medía la variación del vector velocidad, pero que podíamos descomponer en dos partes. A una de ellas le llamamos aceleración tangencial, medía el módulo, la variación del módulo del vector velocidad, y la calculábamos utilizando la fórmula aquella de A igual V menos V sub 0 partido t, que es la que hemos estado utilizando en todos los ejercicios que hemos estado haciendo estos días, ¿vale? V igual a V sub 0 más aceleración por tiempo. Y luego tiene otra componente que le llamábamos vector aceleración centrípeta, que mide la variación en la dirección del vector velocidad. Como he dicho, es un vector que tiene la dirección del radio y el sentido hacia el centro de la trayectoria y cuyo módulo se puede calcular utilizando esta formulita de acá, ¿vale? Bueno, pues eso es un movimiento circular uniforme, el de un cuerpo que está girando en una circunferencia y que lo hace recorriendo espacios iguales en tiempo igual, es decir, con velocidad constante en valor numérico. Ejemplo, pues por ejemplo, la manecilla, el movimiento de las manecillas de un reloj y, por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje aproximadamente, o el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, si suponemos que esa trayectoria es circular. Hoy vamos a ver muy poquito. Lo único que quiero prácticamente comentar hoy, lo único que quiero que aprendáis hoy es a saber lo que es un radian y poco más. Bueno, imaginaros, yo tengo un cuerpo, vamos a imaginar que aquí tomo el origen, bueno, tengo un cuerpo que va a estar dando vueltas a esta pista, por aquí, fuera. Como va a estar dando vueltas así, pues yo voy a tomar el origen, en este caso, en este dibujo que yo he utilizado, el origen está tomado aquí, pero yo no, yo lo voy a tomar aquí. Bueno, no hace falta tomarlo aquí tampoco. Puedo suponer que el origen está tomado aquí. Yo lo único que quiero que entendáis es que si un cuerpo está en esta posición y cuando ha pasado un cierto tiempo se encuentra aquí,
Si el cuerpo solamente se puede mover sobre esta trayectoria y lo hace en este sentido, hacia la izquierda, para saber dónde se va a encontrar el cuerpo, a mí lo único que me tienen que dar es la distancia que ha recorrido sobre la curva. A esta distancia, aquí, esta longitud de la curva, ¿vale? A un trozo de una circunferencia se le llama arco de la circunferencia. O sea, yo necesito conocer este arco, el valor de esta distancia. Y ahora, como no me voy a mover ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, como en los ejercicios que hemos visto antes, pues le vamos a llamar simplemente S de espacio. Si yo conozco esta longitud de aquí, S1, que ha recorrido el cuerpo sobre la trayectoria que sabía de antemano que iba a llevar, pues yo lo puedo situar perfectamente, ¿vale? Pero también puedo situar al cuerpo perfectamente si... Recordar que habíamos dicho al principio del tema que el vector posición era el vector que indicaba la posición de un cuerpo. Pues cuando el cuerpo está al principio de su movimiento, su vector posición es este, y ahora cuando el cuerpo esté aquí, el vector posición sería este de aquí. Yo también puedo indicar perfectamente dónde se va a encontrar el cuerpo cuando haya pasado un determinado tiempo, si en vez de deciros los metros que ha recorrido sobre la trayectoria, si en vez de deciros el valor de este arco, os digo el ángulo que ha descrito el vector posición. Para el ángulo vamos a utilizar una letra griega que se llama phi, que es así, ¿no? Bueno, hacéis así. Eso sería phi. En resumidas cuentas, que la posición de un cuerpo en un movimiento circular uniforme la podemos determinar de dos maneras diferentes. O bien indicando, esto está mal, o bien indicando, bueno, sí, su posición, el espacio, vamos a poner el espacio recorrido. El espacio recorrido, porque si hemos tomado el origen en el centro, ya más que la posición, el espacio recorrido, o bien indicando el ángulo descrito sobre la circunferencia, pues por su vector posición, ¿vale? Ya, no lo pongo. El ángulo descrito sobre la circunferencia. Podemos indicar la posición de un cuerpo de dos maneras diferentes, utilizando espacio, recorrido o utilizando ángulo descrito. Por ejemplo, si el cuerpo que inicialmente estaba aquí empieza a moverse y en un instante determinado se viene hasta aquí, pues yo te digo, cuando han pasado 2 segundos ha recorrido 7 metros, pues pum, 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 pues estará aquí. Pero si te digo que cuando han pasado 2 segundos el vector posición ha descrito un ángulo de 60 grados, pues también lo puedes situar. Podemos situar la posición del cuerpo en cualquier instante, conociendo o los metros que recorre sobre la trayectoria, o bien conociendo el ángulo que describe el vector posición, ¿vale? Bueno, pues como hay dos maneras diferentes de establecer la posición de un cuerpo, o el espacio que recorre un cuerpo, también tenemos que establecer algún procedimiento para poder relacionar estas dos magnitudes. Y para eso los matemáticos se inventaron el radián. El radián es una unidad, el radián es una manera de medir ángulos que, como sabéis, como recordáis del primer tema, es una magnitud fundamental en el sistema internacional, que sirve para medir ángulos y que su unidad es el radio. Para poder relacionar la longitud del arco recorrido y el ángulo que he descrito por el vector posición, se define una unidad de medida de ángulos denominada el radio.
el radián, perdón. ¿Y qué es un radián? Un radián es un ángulo, esto de aquí, es un radián si el arco de la circunferencia que abarca ese ángulo tiene una longitud que coincide con el valor de su radio. ¿Lo veis? Un radián es un ángulo inscrito en una circunferencia, está dentro de la circunferencia, que abarca el ángulo con estos dos segmentos, abarca un trozo de circunferencia. Pues si la longitud de ese trozo de circunferencia coincide con la longitud del radio, aquí tengo un ángulo de un radián. Un radián es un ángulo inscrito en una circunferencia que abarca una longitud de arco que mide lo mismo que el radio de la circunferencia. Aunque no sé lo que me ha pasado. Bueno, entonces, ¿y si resulta que el arco, imaginaros que esto es una circunferencia que tiene de radio 5 y ahora el arco abarcado es de 10 metros, trabajamos en unidades del sistema internacional, el radio es de 5 metros, aunque da igual, siendo las dos unidades iguales, bastaría, pero bueno, vamos a suponer que el radio es de 5 metros y ahora de aquí hasta aquí hay una distancia de 10 metros. Todo este ángulo que valdrá, pues como hemos dicho, que si aquí tengo una longitud igual a la del radio, el ángulo es un radián, como aquí tengo 5, esto de aquí, este ángulo de aquí sería un radián, pero como aquí me quedan otros 5 y 5, 10, pues el ángulo de aquí sería otro radián, y 1 más 1 es 2. Entonces, si os dais cuenta, lo que hay que hacer para calcular el ángulo phi en radianes es dividir el arco de circunferencia, dividir 10 entre 5, dividir el arco entre el radio, y eso es lo que he puesto aquí. Si yo cojo y divido el arco entre el radio, sé el número de veces que el radio entra en el arco, o lo que es lo mismo, estoy calculando el ángulo en radianes, o en radián. Ahora, si esta R de aquí que está dividiendo la paso aquí multiplicando, pues obtengo la relación entre el arco y el ángulo. Si yo tengo un ángulo, si me dan un ángulo en radianes, para saber la longitud del arco que abarca, lo único que tengo que hacer es coger ese ángulo y multiplicarlo por el radio, ¿vale? Esto de aquí es exactamente lo mismo. Esta formulita de aquí y esta son exactamente iguales. Bueno, pues mirad. Entonces sí he dicho que para calcular el ángulo en radianes tengo que coger y dividir el arco entre el radio. Yo os pregunto ahora, ¿y cuántos radianes tendrá una circunferencia entera? Si yo salgo de aquí y le doy la vuelta entera, ¿qué longitud recorro? ¿Cuál es el espacio recorrido sobre la trayectoria? Por la longitud de una circunferencia, y todos sabéis que la longitud de una circunferencia, y si no lo sabéis, si no os acordáis, os lo recuerdo yo, era igual a 2πr, ¿vale? Pues si 2πr lo divido entre r, r se va con r, y me queda 2π. O lo que es lo mismo, ya sabéis que si medimos en grados sexagesimales el ángulo que describe el vector posición cuando da una vuelta entera son 360 grados. Entonces hemos visto que 360 grados, que es una vuelta entera, 360 grados equivalen, lo hemos calculado aquí, porque cuando el cuerpo da una vuelta entera recorre una longitud, la longitud de la circunferencia, 2πr, r se va con r, hemos visto aquí que 360 grados equivale a 2π radianes. Pues hay 180, que sería la mitad de una circunferencia, cuando damos solamente media vuelta, pues 180 grados será la mitad de 2π, que será pi. No sé si en matemáticas ya estáis hablando de estas cosas. Y la mitad de 180 grados, el 90 es el ángulo recto.
pues será la mitad de pi. ¿Y la mitad de pi cuál es? Pues pi partido 2, ¿vale? En este GIF animado, pues lo veis. Trazamos una circunferencia de un radio determinado, de radio R, y ahora cogemos la longitud de ese radio y la llevamos sobre el arco, sobre la trayectoria. Y entonces eso sería un radián. Si lo tomamos otra vez sobre la circunferencia, ahora tendríamos 2 radianes, 3 radianes. Para pi, que es 3,14, me falta 0,14, que es ese trozo de ahí, ¿vale? Si la vuelta es entera, pues sería el doble de pi, que serían 2pi. Bueno, pues aquí lo único que hago es, de nuevo, contaros lo mismo. Un radián es un ángulo inscrito en una circunferencia que abarca una longitud de arco que mide lo mismo que el radio de la circunferencia. Por tanto, para calcular un ángulo en radianes, lo único que tengo que hacer es dividir el trozo de arco que tenga entre el radio, para ver cuántas veces puede entrar el radio en ese trozo de arco, o lo que es lo mismo, para ver cuántos radianes tengo. La unidad en el sistema internacional se llama el radián y se simboliza RAD, ¿vale? Y ya está, es una de las magnitudes fundamentales del sistema internacional. Bueno, y esto pues simplemente, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pues porque ahora, cuando estudiemos el movimiento circular, que lo vamos a hacer a partir de la próxima clase, podemos hacerlo o bien utilizando magnitudes lineales, o bien diciendo los metros que se mueve el cuerpo sobre la trayectoria, pero también podemos hacer el estudio del movimiento indicando el ángulo en radianes que ha descrito su vector posición cuando el cuerpo se ha movido, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer el estudio de las dos maneras y vamos a aprender a relacionar unas magnitudes con otras. Para estudiar un movimiento circular podemos utilizar o magnitudes angulares o magnitudes lineales. Lineales significa longitudes, ¿vale? Para relacionar ambos tipos de magnitudes hemos definido el radián. Como veremos a lo largo de la próxima clase, cuando yo tengo dos magnitudes que sirven para lo mismo, en este caso para determinar la posición, pero una de ellas lineal, esta sería la lineal, y otra de ellas la angular, estas dos magnitudes sirven exactamente para lo mismo, para determinar la posición de un cuerpo, o bien utilizando ángulos o bien utilizando metros. Pues para pasar de una de ellas a la otra, lo que se hace siempre es multiplicar la magnitud angular por el radio de curvatura de la trayectoria. Si yo multiplico los radianes por el radio, lo que obtengo es el espacio recorrido, ¿vale? Bueno, pues he puesto aquí un ejercicio muy sencillo que está modificado porque en los apuntes que os di, le faltaban datos y entonces lo he cambiado esta mañana. Entonces lo que voy a hacer es que os voy a mandar también en PDF estos apuntes para que los podáis ver, ¿vale? Pues nada, esto es todo. Lo único es que he puesto aquí detrás más ejercicios del movimiento y quiero que lo vayamos haciendo, es decir, para el próximo día, para ahora, porque hoy, esta mañana os da tiempo a hacerlo, vais a hacer el ejercicio 31, el ejercicio 32 y el ejercicio 33. El ejercicio 33 es un poquito más complicado, pero si pensáis y dibujáis un esquema de lo que va sucediendo y demás, lo podéis resolver con facilidad. Bueno, y esto es todo, amigos, por hoy.